Eso en cuanto a los sistemas abiertos, pudimos ver lo que son eh, sus elementos, cómo se clasifican y cuáles son sus propiedades. Y ahora vamos a pasar a sistemas abiertos, pero ya como organización, como empresa, ¿no? Para ir bajando un poquitito, ¿sí? Siempre vamos a hacer lo mismo, vamos a ir de lo general a lo particular. Y en este caso ya nos vamos a empezar a enfocar, ¿no? En un subsistema o a tomarlo o a tomar a la empresa como un sistema, pero empezar a entrar un poquitito para, para entender un poco mejor eh, algo que nos interesa a nosotros, que es el área de recursos humanos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, voy a correr un poco esto, acá, bien. Y hoy les comentaba cuando hablábamos de los elementos que tiene un sistema, hablábamos de un autor, les comentaba de un autor que es Chavenato, ¿sí? Que él lo que hace es describir a un sistema abierto con 5 elementos básicos y son los recursos físicos y materiales, recursos financieros, recursos humanos o personas, recursos mercadológicos, que no se puede leer bien ahí, y recursos administrativos. Bien, entonces, ¿se acuerdan que nosotros dentro de los elementos teníamos entorno, teníamos límite, primero teníamos límites, entornos, inputs, transformación, outputs, ¿sí? Control y retroalimentación. Bien, bueno, acá vamos a ver ese proceso que yo les di como ejemplo de la empresa que hace dulces artesanales. Bueno, acá lo vamos a ver de nuevo, pero con estos elementos que menciona Chavenato, ¿no? Y son esos recursos físicos y materiales, que también podemos ahora tomar otro ejemplo, y se me viene a la cabeza el aserradero que una compañera en su trabajo lo tomó como ejemplo para su organigrama y para sus funciones, y él lo mencionaba como un aserradero. Bueno, por ejemplo, recursos físicos y materiales. En los recursos físicos podemos mencionar también todo lo que son el espacio físico, por ejemplo, ¿sí? El aserradero debe tener un espacio físico, un lugar donde estacionan los camiones, donde está la planta, donde está la madera, donde está la administración. Bueno, son recursos físicos, ¿sí? Y los recursos materiales, podemos justamente en un aserradero, podemos decir que puede ser madera. Bien, entonces, ese recurso o esos recursos van a ingresar. Entonces, lo podemos llamar como inputs. Van a entrar, los vamos a utilizar y los vamos a transformar. Bien, pero no pasemos todavía a esa etapa. Vamos a otro recurso que menciona Chavenato, que son los recursos financieros. Y se refiere justamente al dinero en forma de capital. ¿Sí? Eh, Menciona, además de dinero, préstamos, financiamientos, créditos, ¿sí? De los que dispone la empresa de manera inmediata para hacer frente a los objetivos o los compromisos de la empresa. Bien, eh, tenemos el tercer recurso, que en este caso son las personas, y también
las personas que ingresan, que permanecen, que participan de la organización, ya sea a su nivel general, gerente, asistentes, responsables, todos, ¿sí? Cuando hablamos de recursos humanos o de personas, hablamos de todas las personas sin nivel jerárquico. Bien, es el único recurso vivo, tengamos en cuenta, entonces no sé también si es recurso. Bien, y acuérdense que estos recursos, que son los que nosotros vamos a administrar el día de mañana, tienen algo muy importante, que son los conocimientos, habilidades, actitudes, ¿sí? Y valores, que son los que lo hacen distintos a cada una de estas, distintas a cada una de estas personas. Bien, entonces tenemos recursos físicos y materiales, recursos financieros, personas, recursos humanos, ¿sí? Recursos mercadológicos. ¿Qué son los recursos mercadológicos? Asocian mercadológico a lo que es marketing. Bien, van a encontrar en el material teórico que constituyen los medios por los cuales la organización localiza, entra en contacto e influye en sus clientes y usuarios. Todo lo que es publicidad, todo lo que es marketing, bien, eso lo van a poder ver mejor justamente en la cátedra de marketing, pero los recursos mercadológicos son esto. Por eso todo tiene que ver con todo, ¿no? Y por último, los recursos administrativos. Bien, que los recursos administrativos comprenden todos los medios con los cuales se planean, organizan, dirigen y controlan las actividades de la organización, que en parte también somos nosotros, porque nosotros nos encargamos de administrar, en este caso, no materiales físicos, ni recursos, perdón, físicos ni materiales, sino recursos humanos, o sea, personas. Nos encargamos de administrar eso. Bien, entonces, esos son los recursos que menciona este autor, bien, y que son importantísimos que lo tengamos que lo tengamos muy presentes a la hora de empezar a entender este sistema, ¿no? Este sistema de funcionamiento de cualquier empresa u organización en la que vayamos a trabajar el día de mañana o en la que estemos trabajando en el día de hoy, bien. Seguimos entonces. Vamos a ver que ahora ya entramos directamente al área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que es un sistema como un sistema global, ¿no? Como un todo, como un sistema general. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de un subsistema, que es justamente el área de recursos humanos o la dirección de recursos humanos o la gerencia de recursos humanos o la jefatura de recursos humanos. No importa, ¿sí? El nombre, ¿bien? Pero entendamos el área como un todo, ¿bien? De recursos humanos. ¿Sí? Entonces acá van a ver ustedes en el material teórico que hay un gráfico, ¿sí? De Luis Puchol, que es un autor español, donde ustedes puedan observar de qué manera hablamos de ese sistema, ¿no? Y esos subsistemas que hacen, que hacen al todo. Bien, entonces, nosotros no nos vamos a quedar en el entorno, no nos vamos a quedar en la empresa, sino que nos vamos a meter de lleno en lo que es justamente la dirección de recursos humanos. Bien, y ahí lo que vamos a ver es justamente nuevamente las funciones principales del área de recursos humanos. Y acá nos vamos a detener un rato largo. ¿Por qué? Porque quiero dejar claro ciertas cosas para poder seguir trabajando con esta unidad, ¿sí? Y que ustedes también tengan las ideas claras para poder empezar a preguntarse todo tipo de cuestiones, ¿no?
tomo esta forma de definir de este autor, de Puchol, porque es interesante y podemos ejemplificarlo con cosas del día a día que nos pasan a nosotros en el trabajo o nos van a pasar a futuro en el trabajo. Entonces vamos a ver que él lo que hace es dividir o describir, ¿sí?, a las funciones en 6 áreas. Vamos a ponerle el nombre de áreas. Pongámosle gerencias también. No importa, ¿sí? Lo importante es que podamos describir cada una de las actividades o de las funciones o de las responsabilidades, ¿no?, de estas áreas, por ejemplo. Él llama a la función de empleo, ¿sí? Empleo podemos decir que también puede ser selección, reclutamiento y selección, selección, contratación, no importa el nombre, repito, importa justamente las funciones. Y también tengan en cuenta, volviendo un poco a la actividad, ¿no?, del organigrama y las funciones, que todo organigrama y, y funciones del área van a estar siempre determinadas por la necesidad de la empresa y de la organización. Eh, por eso es que puede faltar el área de relaciones laborales en un organigrama porque capaz que no es necesario, porque lo tercerizo con un abogado que no está dentro de la empresa, ¿bien? Pero mientras yo esa demanda o esa necesidad la cubra, no importa el nombre que le dé al área, ¿sí? Pero mientras cubra la necesidad, ya está, ¿sí? Eso es lo importante, ¿bien? Yo tengo que cubrir la necesidad. Entonces por eso no nos enrosquemos mucho con el nombre que le doy al área o a la gerencia, ¿bien? Bueno, en este caso él le pone el nombre de empleo, ¿sí? Pero lo interesante es justamente cómo define el objetivo de esta área o de esta función, ¿sí? Que dice que tiene como objetivo el proporcionar a la organización en todo momento el personal necesario, ¿sí? Tanto en sentido cuantitativo, como números, como cualitativos, en condiciones, en conocimiento, en habilidades, ¿sí?, para desarrollar óptimamente los procesos de producción y o de servicios. Bien, y él, entre las tareas frecuentes de esta función de empleo, él encuentra las siguientes. La planificación de plantillas, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de hacer las plantillas? ¿Quién se va a encargar de organizar la nómina de personal? ¿Quién se va a encargar de la parte administrativa de selección de personal? Porque tareas administrativas en el área tenemos un montón, ¿sí? Bueno, ¿quién se va a encargar de eso? ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de la descripción de puestos? Porque va a haber que hacer una descripción de puestos. Esté en el aserradero. Si el aserradero abrió hoy, yo voy a tener que hacer una descripción de puestos. Y bueno, voy a tener que decir, bueno, ¿quién se va a encargar de cortar la madera? Bueno, fulanito, bien, fulanito. Tengo el nombre, ¿sí?, de la persona. Pero, ¿cómo se va a llamar ese puesto? ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las tareas específicas de ese puesto? ¿Y qué carga horaria va a tener ese puesto? ¿Y la remuneración de cuánto va a ser? ¿Me entienden? Entonces, es empezar a ver un poquitito más específicamente, ¿sí?, al área. Entonces, entre las funciones o tareas frecuentes del área de empleo: planificación de plantillas, descripción de puestos, estudios del mercado laboral. ¿A qué se refiere con estudios del mercado laboral? Se refiere a
si tenemos afuera de la empresa las personas que estamos buscando, ¿están las personas o no están? En un aserradero, no sé, ubicado en, pongámosle, no sé, eh, El Dorado, ¿sí? Se me viene a la cabeza la empresa Arauco, por ejemplo, ¿sí? ¿Tiene gente formada en El Dorado para trabajar en el aserradero? El área de empleo tiene que estar al tanto de esto, porque si no vamos a tener que empezar a buscar personas de otro lugar y eso va a conllevar tener que ofrecerle condiciones de vida distinta a una persona que ya viva en El Dorado. Entonces, ¿a qué me refiero con los estudios del mercado laboral? A eso, a entender un poco si, si tengo fuera de la empresa las personas con los perfiles necesarios para cubrir los puestos de mi empresa. Otra tarea específica del área de empleo, la búsqueda de fuentes de reclutamiento. Bueno, tengo un puesto vacante, ¿sí? Tengo que cubrir un puesto. Volvamos al aserradero. Ahora tengo que cubrir un puesto de... no tiene que ver con la operación, tiene que ver con la administración, ¿sí? Tengo que encontrar una administrativa, ¿sí? Entonces, voy a publicar. Voy a publicar un anuncio. ¿En dónde voy a publicar el anuncio? ¿En el diario? ¿En Instagram? ¿En Facebook? ¿En Boomerang? Voy a pagar un servicio de una página web para que me lleguen los currículums ahí. Voy a la radio a crear un aviso, o creo primero el aviso y voy a la radio para que lo difundan en la zona. Así los currículos me llegan. ¿A dónde me llegan? ¿Al correo electrónico? Me llegan físicamente a la empresa, a la cerradera? Bueno, todo eso son las fuentes de reclutamiento, ¿sí? ¿De dónde? ¿Cómo hago para que todas esas para atraer a todas esas personas? Pero en esa atracción también cómo administro, ¿no? Todos esos elementos. Bien, tenerlo en cuenta. Otra tarea, ¿sí? La realización de procesos de selección, inducción e inserción del personal recién ingresado. Bien, los procesos de selección eh, no terminan justamente en la publicación del anuncio de la persona que necesito, sino que el proceso de selección finaliza cuando la persona está en su puesto de trabajo después de una considerable inducción. Bien, entonces, en el medio, en el proceso de selección, tener en cuenta que hay muchas etapas. Obviamente que eso lo van a profundizar cuando estén en la cátedra de selección, ¿sí? Pero tener en cuenta de que no es solamente publicar el anuncio, sino que es más que eso. Bien. Relaciones con las empresas de trabajo temporal. ¿A qué se refiere con esto? Probablemente el día de mañana o estén trabajando o trabajen en una empresa donde además de tener el personal fijo, ¿sí? O trabajadores fijos, eh, en ciertos momentos del año, ¿sí? Por una, por un crecimiento en la actividad que se da, eh, necesito contratar personal por tiempo determinado. No sé, el ejemplo, heladería, ¿sí? En el invierno vendo poco, en el verano vendo mucho. Entonces, en el verano, ¿qué hago? Tomo gente de manera temporal.
¿sí? ¿Quién se va a encargar de la administración o del contacto con esa empresa o consultora que terceriza estos trabajadores temporales? El área de empleo, el área de selección, nosotros, ¿sí? Entonces, saber también de que una de las funciones del área de empleo o de selección es tener ese contacto con posibles consultoras el día de mañana. Bien, entonces, empleo. Pasamos del área de empleo o de la función de empleo a la de administración de personal, según, acuérdense el autor, que lo van a encontrar en el material teórico, Luis Puchol. Bien, entonces la función de administración de personal refiere al manejo burocrático, lo dice él, y muy bien lo define como al papeleo. Hoy ya no sé si tan papeleo, más que nada es todo virtual por suerte, ¿sí? Así no se utiliza tanto el papel. Ojo que quedan todavía empresas que utilizan mucho papel, entonces nos puede llegar a tocar que estemos dentro de ese papeleo, como lo dice el autor, ¿sí? Entonces, la función de administración de personal refiere al manejo burocrático, al papeleo, ¿sí? En relación con el personal de la empresa, ¿sí? Desde que una persona ingresa en una organización hasta que deja de prestar sus servicios en ella. Bien, por ejemplo, ¿sí? Firma y registro del contacto. Bien. Eh, este contrato, este papel, ¿sí? Este documento va a ir al legajo. Bien, alguien se tiene que encargar de colocarlo en su legajo, en su carpeta, en su nómina, ¿sí? Con su nombre correspondiente por cualquier cosa el día de mañana. Bueno, es tarea de la administración de personal, ¿sí? Elaboración de las nóminas, bien, que por lo general hoy las empresas ya no están utilizando papel, es muy anticuado el hecho. Hoy en día están utilizando softwares específicos, ya sea Tango, ya sea SAP, ¿sí? Son programas que las empresas compran, bien, para manejar todo lo que es la nómina de personal. Eh, Recibos de sueldos, ¿sí? Las personas tienen que firmar su recibo de sueldo. Uno va para el trabajador, otro queda para el empleador, o sea, para la empresa. Bien, ¿dónde lo guardamos? ¿Quién lo recibe? Retenciones de jubilación, PAMI y de seguridad social, van a ver ahí. La administración de personal, ¿sí? También se encarga de eso, justamente, de ver cuáles van a ser las retenciones. Por lo general es el área de liquidación de sueldo que se encarga de esto, ¿bien? Pero por lo general el área o el sector de liquidación de sueldo está dentro del área o gerencia de administración de personal, ¿bien? Entonces es una función de la administración de personal también el hecho de estudiar, entender, ¿sí? Comprender cuáles son las retenciones que sufre un trabajador o los impuestos que tiene que pagar el empleador por ese trabajador, o yo como trabajador, qué aportes hago, ¿sí? al sistema de seguridad social. Bien, eh, licencias, vacaciones, bajas por enfermedad, por maternidad, las excedencias, disciplina laboral, ¿sí? Son todas funciones o todas tareas que nos va a tocar el día de mañana si estamos en un área de administración de personal. Bien, tener en cuenta eso. Bueno, eso, administración de personal. Pasamos a la tercera función para el autor, que es la función de compensación, ¿sí? Y para él, la función de compensación dice que trata de conseguir el establecimiento de una estructura de salarios que idealmente sea equitativa, externamente competitiva, cosa que las personas no se quieran ir a las otras empresas,
sino que se queden en la mía. Y motivadora, ¿sí? Entonces, la función de compensación tiene que ver mucho con esto del sistema retributivo, ¿no? Del salario, de cuánto le pago a los empleados por la tarea que realizan. Bien, entonces, voy a tener que estudiar temas salarios, ¿sí? Cuánto está pagando el mercado por este puesto en otra empresa. Eh, Establecimientos de sistemas retributivos, elaboración de sistemas de incentivos también. Hay puestos de trabajo que a fin de año, si se llegaron a los objetivos que se plantearon al principio del año, si se alcanzaron, se paga un bono, ¿sí? Por alcanzar objetivos. Bueno, eso toda empresa estudia y lo pone en práctica, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables de estudiar y ponerlo en práctica? Nosotros, justamente, el área de compensación, ¿sí? O la función de compensación. Pasamos a una cuarta función, ¿sí? Que es la dirección y desarrollo de recursos humanos, o comúnmente capacitación y desarrollo, como lo conocemos nosotros. Bien. La función de dirección y desarrollo de recursos humanos se refiere a la necesidad de que los individuos crezcan dentro de la organización y con la organización, que se estimulen a trabajar cada vez más y mejor, así como a desempeñar puestos con mayores responsabilidades, ¿bien? Y funciones que comprende esta área de dirección y desarrollo: comunicación y participación, formación, promoción y desarrollo, ¿sí? Y esto muchos de ustedes me lo han puesto en la actividad de la semana 4 dentro de las funciones de su área de recursos humanos al área de capacitación o de formación o de desarrollo me han puesto, ¿sí? Entonces es una función: formación, promoción y desarrollo. Y yo les devolvía los trabajos y les decía que tengan en cuenta, ¿sí? A la hora de, de querer armar un curso de capacitación. Esto lo van a ver en profundidad, obviamente, en la cátedra de capacitación y desarrollo, pero tengan en cuenta siempre si es necesario. ¿Ustedes se acuerdan que la primera actividad, dice que el director de la metalúrgica los manda a los 4 supervisores como premio a una capacitación? Nadie me dijo nada respecto a eso. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora yo les pregunto, ¿les parece bien enviar a 4 supervisores a un curso de capacitación como premio? A mí me parece que no. A mí me parece que no es correcto. A mí me parece que una persona tiene que participar de un curso de capacitación si es necesario. ¿Por qué? Porque si yo lo mando a un curso de capacitación eh, premiándolo, puede ser que haya un supervisor que me responda lo mismo que el otro. O puede ser que haya un supervisor que me responda o diciéndome que que es necesario que mejoremos los sueldos. No sé si les parece algo familiar estas respuestas que les estoy dando, ¿sí? Entonces, siempre que armo un curso de capacitación o que quiero capacitar a alguien, primero me fijo si es necesario, ¿sí? Detectar la necesidad como principal tarea del área de capacitación. Ahora, si es necesario capacitar, ok, planifico, defino objetivos, ejecuto la clase, curso, taller o lo que fuese. Y por último, algo muy importante que se tiene que hacer después de un curso de capacitación: evaluar. Tengo que evaluar ese curso de capacitación. ¿Fue bueno? ¿No fue bueno? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Se llevó a la práctica? ¿No se llevó a la práctica? ¿Están conformes? ¿No están conformes? ¿Sí? Hay que evaluar para así poder, en todo caso, como lo hablábamos hoy, eso es un sistema: controlo, evalúo, y si está mal, corrijo y vuelvo nuevamente el proceso. Retroalimentación, feedback. Bien.
Más tareas del área de la dirección y desarrollo de recursos humanos. Evaluación del desempeño, ¿sí? Nosotros somos los responsables de evaluar también la tarea, el trabajo día a día de los trabajadores de las empresas. Muchas veces, de acuerdo a estas evaluaciones de desempeño, algunas empresas lo que hacen es otorgarles incentivos monetarios, ¿sí? Si mi evaluación fue, pongamos el ejemplo, tres niveles, ¿sí? Malo, bueno, muy bueno. Si fue malo, mi incentivo es del 3%. Si mi evaluación fue buena, mi incentivo es del 7%. Si mi evaluación fue muy buena, es del 11%. Bien, hay empresas que lo hacen, ¿sí? Ahora podemos discutirlo nosotros si es correcto, si sirve, si no sirve. Completamente lo podemos poner en discusión. Pero que forma parte de una realidad, así es. Evaluación del potencial, establecimiento de planes de carrera, de motivación laboral, diagnóstico y tratamiento del clima laboral y establecimiento de sistemas de liderazgo más adecuados. Bien, más funciones del área de dirección y desarrollo de recursos humanos. ¿Sí? Voy a quedarme en una de las funciones que recién mencioné, que son los planes de carrera. Y los planes de carrera tienen que ver también con la formación. ¿Sí? Son programas de desarrollo interno, muchas veces se les llaman, que, que consisten que están de la mano de la capacitación. Es como una especie de campus empresarial, eh, de universidad empresarial, ¿sí? Donde la persona se va formando, bien, y a medida que se va formando y va aprobando esos cursos de capacitación, se los va promocionando, o sea, se los va ascendiendo, ¿sí? De puesto. Entonces, a eso se refiere cuando ustedes escuchan o leen el término plan de carrera, ¿sí? Hacer carrera se refiere a justamente esto, ¿no? Ir ascendiendo o ir experimentando nuevos puestos de trabajo, obviamente siempre con el interés de la persona, eh, para poder motivarlo de alguna manera al trabajador. Bien, creo que la motivación más que nada no va a ser el hecho de ascenderlo porque sí, sino entrar a una empresa sabiendo que por lo menos tienen esta lógica de planes de carrera. Bien, eh, muchas veces nos toca entrar a una empresa donde sabemos que más que eso no, hay un techo. No, entonces, muchas veces eso no motiva. No estoy diciendo en todos los casos. Hay algunas veces que la persona no por una cuestión de no tener aspiraciones, ni mucho menos, se siente muy satisfecho con su trabajo y me parece perfecto y es completamente válido. ¿Sí? Otra de las funciones que podemos ver acá, decimos relaciones laborales. Bien, tiene que ver con el tratamiento del conflicto individual y colectivo. Muchos me han colocado como área de su dirección de recursos humanos y me parece un área importante que muchas veces no le damos la importancia que se merece, ¿sí? Pero forma parte del área la función de las relaciones laborales y acá, por ejemplo, el autor menciona como la atención de quejas y reclamos, la representación de la empresa ante la justicia, ¿sí? Muchas veces las, las quejas o los reclamos terminan en denuncias, ¿sí? Donde como área de relaciones laborales y empresa nos toca ir a poner la cara, entre comillas, ante el Ministerio de Trabajo, ante el sindicato, ¿sí? Eh,
Establecimiento de los convenios colectivos de trabajo. Cada, cada rubro tiene su convenio colectivo de trabajo que, que por lo general mejora la ley de contrato de trabajo que lo cubre a todo trabajador, pero después voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Trabajo en comercio, ¿sí? Y estoy adherido al sindicato de empleados de comercio. Entonces, saber que los empleados de comercio tienen un convenio colectivo de trabajo, o sea, tienen un convenio donde está reglamentada cómo va a ser la forma de trabajar, condiciones de trabajo, salarios, horas extras y todo tipo de, de formas, ¿sí? De trabajo. Esto también lo van a ver obviamente en profundidad cuando les toque eh, estar en la cátedra de Derecho Laboral. ¿Sí? Bien, y pasamos a la última función, que es comunicación interna, que también es una función de la Dirección de Recursos Humanos o del área de recursos humanos, y la podemos definir a esta como aquellos dispositivos de gestión encaminados a promover la comunicación de una empresa con su propio personal, tratando de organizar sus relaciones de trabajo y a promover la cohesión interna y su rendimiento. Bien, hay algunos que me pusieron, eh, o que incluyeron, perdón, el área de comunicación dentro de su gerencia de recursos humanos, y me pareció interesante, es un área importante dentro de la gerencia de recursos humanos. eh, y muchas veces por falta de ella hay mucho desconocimiento dentro de la empresa, no solamente el área de recursos, dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces es un área que le tenemos que dar la importancia que se merece realmente. Bien, bueno, ahora sí entramos un poco más en profundidad a lo que es el área. ¿Sí? Vamos a seguir trabajando obviamente con cada una de estas funciones. Pero por ahora vamos a continuar, ¿sí? Y esta explicación, ténganla en cuenta porque nos va a servir para las próximas actividades, ¿bien? De las semanas 6, semana 7, ¿sí? Las próximas semanas del mes de mayo.